Hoy es el tercer día de 6, en el cual estamos con la serie Que mi vida sea una vida que restaure. El tema de hoy lleva como título Evitar sobrevalorarme, saber estar bajo autoridad. En los 2 días anteriores les he leído Gálatas 6 desde la versión lenguaje actual. Hoy voy a leer los 10 versículos que leo en versión Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dentro del tema de lo que es el perdón, de tener misericordia y de ayudar a soportar la carga de los otros, el Señor nos viene hablando sobre la importancia de ejercitarnos en la mansedumbre, como lo vimos el día de ayer. Y hoy el Espíritu Santo vuelve a retomar, a tocar el tema en relación a lo que es la arrogancia. Y quizás usted diga, otra vez vamos a ver el tema de la arrogancia. Realmente el ser humano muchas veces es duro en su corazón. Y por eso el Señor trae la palabra y toca la puerta. Y le habla a sus hijos y les dice que dejen toda arrogancia, todo orgullo y toda soberbia. Porque en Gálatas 6:3 nos dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Puede darse la opción de que algunas personas se sobrevaloran y ven por encima del hombro a los demás. Hay personas que creen que valen más que otros, que son más importantes, más finos, más llamativos que otros. Pero nos hemos de dar cuenta que cada quien tiene un lugar importante, un lugar específico que Dios nos ha dado. Y cada quien no puede pretender ser más allá de lo que Dios le ha llamado a hacer o le ha entregado. Hay personas que son, decía un pastor, como la tela, que hay de diferentes grosores, de diferentes calidades y de diferentes precios. Todas sirven para hacer ropa o cubrir un mueble, pero no todas tienen el mismo valor, no todas cuestan lo mismo. Sin embargo, todas funcionan, todas tienen utilidad. Y ahí es importante donde yo valore lo que Dios me ha entregado, quién soy y lo que tengo, sin estarme fijando para envidiar, para comentar, para desear lo que tienen los otros. ¿Por qué? Porque Dios me dio algo especial a mí.
Dios te dio algo especial a ti. Y eso que Dios puso en ti será lo que te haga resaltar, lo que haga que los demás valoren que Dios ha puesto en ti, en la gracia, de las destrezas, de las habilidades, de los dones, de los talentos, de los ministerios. No es necesario fijarnos en los demás para competir, pues cada quien está destacado en lo que Dios lo ha llamado a hacer. Y bueno, siendo objetivos, diciendo que cada quien al estar en una estrecha relación con Dios, el Espíritu Santo le ha hablado y le ha dicho qué es lo que tiene que hacer, cuál es su propósito de vida, cuál es el área en la que tiene que trabajar. Hoy quisiera decirles que nos recordemos que la vanagloria ciega a las personas. Pero cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, nos vamos a valorar y vamos a valorar a nuestros hermanos. Y esto lo digo porque sabemos que dentro del cuerpo de Cristo hay unos que son llamados a ser apóstoles, otros son llamados a ser pastores, otros profetas, ministros de alabanza, maestros, evangelistas, reyes, diáconos, ancianos, servidores. Hay un sinnúmero de dones, de talentos y de habilidades. Y quisiera abrir un espacio para decir, dos personas que tengan el mismo llamado, por ejemplo, que ejerciten las dos personas el don de la profecía. Habrá una persona que tiene ese llamado de profecía para que escriba y redacte cartas, libros inspirados por el Espíritu Santo, tal cual se escribió la Biblia. Habrá otros que tienen el don de profecía, pero será profecía espontánea. Claro, amparada y en relación a la palabra de Dios, pero será la forma de manifestar. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuál de los dos tipos es más importante? ¿El que escribe palabra profética o el que la declara? No hay punto de comparación. Cada quien en el área que Dios le destacó, que Dios le diseñó, que Dios lo llamó a ejercitar, es importante, es valioso. Nosotros como hijos de Dios no hemos de competir. No somos llamados a competir quién brilla más, quién es más notorio, quién es más llamativo, quién es más popular, quién tiene más like en las redes. Sino Dios nos llama a como un solo cuerpo, amalgamarnos, articularnos, trabajar por la obra de Cristo. Y ahí es donde viene esta palabra en Gálatas 6:3 que dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Hay personas dentro del cuerpo de Cristo que por estar anhelando lo que ven en otros lados, lo que hacen otras personas, están dejando de lado lo que ellas son, lo que Dios las ha llamado a hacer. Y muchas veces dentro de ese actuar se está dejando de lado lo que es la autoevaluación. Dice la palabra en Gálatas 6, del 4 al 5. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno de nosotros tiene un llamado de Dios especial. Cada uno tiene algo importante que hacer. Así que debemos de hacer esa autoevaluación. ¿Qué me ha llamado el Señor a hacer? ¿Cómo voy a honrar yo al Señor con mis talentos, con mis dones? ¿Lo estoy haciendo? Hoy el Espíritu Santo te pregunta, ¿estás honrando?
Estás honrando al Padre y al Hijo con ese llamado que te hizo, con lo que te entregó. Las obras que tú estás haciendo dan testimonio de quién eres en Cristo, porque la gente que sigue el llamado de Dios da evidencias de humildad, da evidencia de amor, da evidencia de mansedumbre, da evidencia del fruto del Espíritu. No solo que tenga dones y talentos, sino que se mueva en amor, que trabaje en amor. Y hay personas que no se detienen a esa autoevaluación de cómo está su desempeño dentro del cuerpo de Cristo, sino lo que hacen es señalar a los demás. Se quejan de las congregaciones, dicen que algunas son malas, se quejan de los ministerios, de los líderes. ¿Por qué? Porque se sienten más importantes que los líderes o mejor que algún otro líder, que algún otro ministro. Y hoy el Señor te pregunta, las obras que haces dan testimonio de quién eres, de lo que yo te llamé a hacer. Es preciso que cada uno de nosotros haga un alto en el camino y haga esa propia autoevaluación. Sincerémonos delante del Espíritu Santo. Hablemos con el Señor. Hagamos una revisión de nuestro vivir, de nuestro actuar. Lo que pensamos es lo que hablamos, es lo que vivimos. O hay una ambigüedad. Tenemos una careta, que en la calle tenemos una forma de ser y en el hogar tenemos otra. Tenemos una forma de ser y de proceder o de tratar a ciertas personas en preferencia. Y a otras las subestimamos y las hallamos poco menos. Y entonces las tratamos de una forma diferente. Dentro de esta serie que estamos llamados a restaurar, a tener una vida restauradora, no solo la nuestra, sino la de nuestros hermanos, es preciso que revisemos cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestra conducta. Y junto a esto, es importante, el Espíritu Santo lo trae y lo pone para que lo analicemos y lo meditemos. Es necesario respetar las autoridades que Dios ha puesto en esta tierra, en las congregaciones. Dice la palabra en Romanos 13, del 1 al 2. Hablando del gobierno, o sea, de los ministerios ordenados por Dios en una congregación. Dice la palabra, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cada uno de nosotros, reconociendo los dones y los talentos, los ministerios, las destrezas, las habilidades que se nos han entregado, tenemos que saber estar bajo autoridad. Cuando se da una situación, cuando se están poniendo de acuerdo los hijos de Dios para hacer un evento, para hacer una reunión de santos, para hacer un trabajo de evangelismo, de adoración, un ágape. Es importante que nosotros podamos someternos, que cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo nos sometamos a autoridad. Y qué importante reconocer el estar bajo autoridad cuando estamos enfrente de una situación donde hay un escenario difícil, donde hay ruidos de comunicación, donde hay situaciones que demandan de nosotros realmente el ejercicio del dominio propio y de la mansedumbre. ¿Por qué? Porque cuando estamos enfrente de un escenario así y nuestro pastor, nuestro líder nos dice, guarde silencio, sea discreto, compórtese.
Usted y yo escuchamos esa directriz, ese consejo, esa demanda que se nos está dando. Estamos claros que esa persona que nos está hablando es de parte de Dios, es el Espíritu Santo que está motivando y diciendo, no hagas cosas impulsivamente, no te expongas al ridículo, no pelees. ¿Qué dice la palabra? La blanda respuesta quita la ira, dicen los proverbios, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Somos realmente obedientes? ¿Respetamos las autoridades que Dios ha puesto o nosotros somos arrogantes y creemos que estamos por encima de ellos y vamos a actuar porque nosotros sabemos más que ellos? ¿Dónde está tu autovaloración? Si tú te autovaloras, vas a valorar el lugar que Dios le ha dado al pastor, le ha dado al líder, le ha dado a la pastora o a la esposa del pastor, a los diáconos, a los ancianos. Y si cada uno de estos ministerios que he nombrado se autovaloran, también respetarán y sabrán tener mansedumbre para que con un trato dócil y suave puedan tratar al mismo cuerpo de Cristo. Recordemos la palabra en Oseas 6 que dice misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Cuando un hijo de Dios no escucha el consejo que le está dando el líder o el orden que está trayendo el pastor o el ministro que Dios ha puesto en ese lugar, enfrente de él, y decide actuar bajo su propia prudencia, yendo en contra de lo que se le ha dicho, que calle, que sea discreto, que perdone, que no haga contiendas, que no pelee. Primera de Samuel 15:23 dice, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Y en la parte B dice, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esta palabra se le está mandando a Saúl. Y a veces pensamos que solo el que anda en pecado, que los pecados que se evidencian son los que están mal. Pero esas personas, hijas de Dios, conocedoras de la palabra, que se muestran en rebeldía en contra de la autoridad que Dios ha puesto en los gobiernos, en las congregaciones, tienen que saber que esa rebeldía es como pecado de adivinación. Y cuando se le habla a una persona y se le llama a cuentas y se le exhorta con amor para restaurarla, para levantarla, y se mantiene la obstinación esa persona en hacer lo que desea ella y no lo que el Espíritu Santo está indicando. La palabra lo compara como la iniquidad de la idolatría. Y muchos piensan que no son idólatras. Y muchos piensan que no andan en pasos de ocultismo o de prácticas relacionadas con el enemigo. ¿Por qué? Porque van todos los días a la iglesia, porque ayunan, porque oran, porque predican. Recordemos que en este mundo, en este principio de dolores, en lo que se está viviendo, lo que va a ser la diferencia en los realmente hijos de Dios, será el testimonio. ¿Cuál es su testimonio? Comience a pensar. Analícelo y piénselo delante del Espíritu Santo. ¿Cuál es su testimonio? En frente de sus familiares, en frente de su cónyuge, de sus hijos, de su familia extensiva, de sus compañeros de trabajo. ¿Cuál es su testimonio ante los hermanos de la iglesia? ¿Cuál es su testimonio cuando se le hace una llamada de atención? Cuando se le dice va a estar en disciplina porque hay que restaurarlo, hay que orar y pedirle perdón al Señor, pero también necesitamos renunciar a toda iniquidad,
a toda obra de la carne, a todo pecado. Y tenemos que poblar nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu de la palabra de Dios en esas áreas que hay debilidad, para que cuando venga otra vez el enemigo con sus ataques, con sus saetas, con sus acechanzas, puedas levantarte con la palabra y declararla y pararte en ella y mantenerte en ella y confesarla para tener la victoria que Cristo ya te ha dado. Pero es tu deber conquistar. Hoy con todo amor les digo, sepamos estar bajo autoridad. La palabra dice, no seas sabio en tu propia opinión. Debemos de apoyarnos en la prudencia de Dios. Y si nuestros pastores y nuestros líderes, aquellos que el Señor ha puesto para que nos pastoreen, son personas de testimonio, son personas que están hablando desde el corazón de Dios, por la llama del fuego del Espíritu Santo. Honrémoslos, obedezcámonos, no caigamos en la arrogancia, porque el Señor desea que seamos obedientes. Él prefiere la obediencia que cualquier otro sacrificio o que holocaustos. Así dice la palabra en Oseas 6. Y en Gálatas 6:5 nos habla, dice la palabra, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. De estas iniquidades, de estas obras de la carne, si usted identifica que hay alguna en su vida, renuncia a ella. Arrepentámonos del pecado, arrepiéntase y arrepentámonos del pecado. Dejemos esas malas prácticas, esas malas conversaciones, esa forma casi como fatua de hablar y dirijámonos de acuerdo al Espíritu de Dios. Pese esto en el Espíritu, revísese en esta autoevaluación. Usted es una persona que frecuenta estar en murmuración, en habladurías, falta de misericordia, que son iniquidades, definitivamente, o hay otro tipo de iniquidades en los cuales usted muestra una cara en la iglesia, pero cuando usted cree que nadie lo ve, cuando está solo, usted las practica, se es hipócrita y se justifica porque son cosas generacionales y el Espíritu Santo muestra y a usted le habla el Señor y le dice, son maldiciones generacionales que tienes que romper, que tienes que quitar. ¿Estás dispuesto a desbaratar todo eso para ir en pos del Señor, humillarte ante el Señor y realmente saber estar bajo autoridad? Porque primero tenemos que estar bajo la autoridad de Cristo, bajo el dominio del Señor. ¿Cuántas personas se ejercitan en una falsa piedad? Se ven muy dulces, muy amables, muy queridas. Y por detrás se burlan del prójimo, piensan, se sientan a maquinar, a hacer daño, a difamar, a hacer doler al prójimo, todo por un acto de irresponsabilidad, de inmadurez que tal vez mostró ese prójimo. Y también el que está siendo dolente está también en esa falsa piedad. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Dice la palabra en Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Seamos obedientes al Señor. No seamos desobedientes. El Señor está hablando y ha venido hablando sobre este tema.
Pidámosle al Espíritu Santo. Yo le digo en este momento, Espíritu Santo, redarguye los corazones, redargúyenos, Señor. Que podamos, Señor, quitar de nosotros lo que no te agrade. Ese irrespeto a las autoridades puestas por ti. Esas costumbres de murmurar, de hablar, de quejarse, de no tener misericordia. Cuidémonos, hermanos, de no caer en esas acciones que son pecados. Y si usted es una persona que está luchando contra eso, en el nombre de Jesús, tome la autoridad. Tome la autoridad que le da Cristo. Y empodérese en hacer las cosas como el Señor le está pidiendo que las haga. Y como dice la palabra, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted está cerca de gente que tiene esas malas prácticas, esas malas conductas, aléjese de ellas. Dice la palabra en Proverbios 20, 19, 20. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. El Señor nos llama a lo que es la obediencia, a lo que es el dominio propio, a actuar acorde a lo que Él nos está llamando a hacer. En el nombre de Jesús, dejemos todo peso muerto, toda acción del enemigo. Evitemos sobrevalorarnos y sepamos estar bajo autoridad. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, oramos pidiéndote, Señor, que podamos reconocer tu obra en nuestras vidas, que podamos reconocer lo que tú estás haciendo en nosotros, que haya obediencia, Señor, hacia ti primeramente y también obediencia hacia nuestros padres, hacia nuestros mayores que tú has puesto para aconsejarnos, hacia los líderes, los ministros, Señor, que tú has puesto cerca de nosotros para hablarnos. Señor, sabemos que somos gente del reino, gente que nos llamas a hacer luz, que podamos ser luz en todo tiempo, mostrar, Señor, a Cristo, ponerlo en alto, que nuestros hechos, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar muestre a Cristo, que realmente somos nuevas criaturas en Él, para así cumplir con esta encomienda, este reto que tú nos pones en esta semana, de meditar, de sopesar en el Espíritu, si nuestra vida está siendo una vida que restaure. Pedimos tu guianza, tu consejo y tu ayuda para soltar todo peso muerto, toda carga, todo lo que no viene de ti y para extendernos, como dice el apóstol Pablo, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias por acompañarnos en este tercer día de enseñanza en donde hemos hablado sobre evitar sobrevalorarnos y también saber estar bajo autoridad. El día de mañana llevaremos a cabo la lección número 4. Les espero. Hay trabajo por hacer, meditar, orar, para que el Espíritu Santo traiga a conocimiento, a luz, lo que está oculto para nosotros, para que actuemos de acuerdo a lo que Él está pidiendo a cada uno de nosotros. Un abrazo. Dios les bendiga.